Bueno, queridas amigas y amigos, bienvenidos a Foro 17, aquí en este canal democrático y provechoso. Yo soy Alexis Ortiz, como siempre, muy contento, muy satisfecho, muy emocionado de poder conversar con ustedes a través de esta señal y de hablarle de cosas y de gente positiva, interesante. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la ciudad de Tel Aviv. Una ciudad que tiene, bueno, Tel Aviv, que es el desarrollo de una antigua ciudad que se llama Jaffa, hoy en día es uno de los barrios grandes de Tel Aviv. Esa ciudad tiene más de 3.000 años de existencia, esa ciudad portuaria de Jaffa, que ahora es Tel Aviv. Y Tel Aviv, que estaba comentándole al entrevistado que vamos a tener hoy, le estaba comentando que descubrí esta semana que Tel Aviv significa en hebreo colina de la primavera. Fíjense qué nombre más bello. Y yo tengo un recuerdo extraordinario de esa ciudad, porque resulta que yo hice periodismo durante varios años como corresponsal de prensa en España, en Francia y en Inglaterra. En Francia viví en Bordeaux, Burdeos, que no tiene salida hacia el Mediterráneo. En Inglaterra, bueno, viví en Londres, no tiene salida hacia el Mediterráneo. Y en España viví en Barcelona, que sí tiene salida al Mediterráneo. Además tuve que hacer trabajos periodísticos en el norte de África, en Marruecos y en Argelia, que tienen salida al Mediterráneo, pero resulta que por razones de trabajo, por lo descuido, por lo que sea, yo nunca había tenido el placer de bañarme en el Mediterráneo. Y por primera vez en la vida lo hice en Tel Aviv. O sea que ese es un recuerdo muy hermoso que yo abrigo de Tel Aviv. Bueno, Tel Aviv, que es el motor de la economía de Israel, que es una economía muy pujante, muy dinámica, como todos sabemos. Y de Tel Aviv vamos a hablar hoy de su universidad, y para eso invitamos a un judío argentino sumamente lúcido, un gran luchador por los derechos humanos, un hombre muy libertario, un hombre muy comprometido con la educación, no solo con la educación libre, sino con la formación, con educar a los ciudadanos para la libertad. Se trata de un caballero que es licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencias de la Educación de la Universidad Hebrea de Jerusalén y fue durante muchos años un dirigente emblemático del Comité Judío Americano, Juan Dirsi. Bienvenido, querido Juan. Gracias, muchas gracias, Alexis, primero por la invitación y segundo por la presentación tan generosa. La verdad, bueno, que la merece. Es un gusto estar contigo. Quiero decir además que mi presentación es un poco muy subjetiva porque Juan y yo somos amigos muy queridos y yo le tengo muchísimo respeto. Pero vamos a comenzar por una pregunta, Juan. Tus títulos universitarios los adquiriste en la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Y tus títulos, tu educación elementaria y tu educación secundaria, dónde la hiciste? En Argentina. Yo estudié en Argentina, en escuelas de la Red Educativa Judía de Argentina, una red educativa que tiene aproximadamente más de 20.000 alumnos, una comunidad judía de aproximadamente 200.000 personas, unas escuelas muy fuertes, en su momento muy estrictas en el ámbito educativo, y para darte una idea, en mi secundaria nosotros estudiamos 4 idiomas simultáneamente: castellano, hebreo, inglés y francés. Con lo cual había una exigencia académica muy fuerte y dentro de esa currícula la parte obviamente de estudios judaicos y de estudios hebreos era prominente y central. O sea que esa secundaria producía políglotas. Sí, realmente había un acento muy fuerte en lo que era la educación, obviamente en castellano, la educación oficial en Argentina, y la educación que tenía que ver con la tradición judía y con el hebreo. Luego un tercer foco del inglés, que hoy es mucho más fuerte que lo que era en otra época, y mi escuela tenía como característica puntual que en los 2 últimos años se agregaba el estudio del francés, pero era más que nada un conocimiento básico, no llegábamos a hablar un nivel de francés tan bueno, sí en hebreo y en inglés. ¿Cómo se llamaban la escuela y el bachillerato? La escuela, yo fui a la escuela primaria y secundaria David Wolfson, que todavía existe en Argentina, con otra orientación, una orientación orientada mucho más hacia lo religioso que lo que era en mi época. Era una escuela mucho más laica, hoy en día tiene una orientación más religiosa, y esta es la escuela que yo siempre identifiqué como mi casa, ¿no? Si uno pensaba la cantidad de horas que pasaba hasta la escuela, imagínate que nosotros hacíamos doble jornada.
Entonces la cantidad de horas que pasábamos eran enormes y siempre vi a esa escuela como mi segundo hogar. ¿Y la secundaria, el bachillerato? Primaria y secundaria, las dos. Ah, lo hiciste ayer. Desde los 4 años que entré y salí a los 17 años, 18 años cuando terminé la escuela secundaria, antes de entrar a la universidad. O sea, fueron muchos años. O sea, que entraste niño y saliste adolescente. Exactamente, exactamente. Bueno, pero hay otra cosa que a mí me interesa y me llama la atención. Tú estudiaste, como ya dijimos, en la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Y cómo terminaste en la Universidad de Tel Aviv? Cuéntanos eso. Bueno, cuando yo decido ir a estudiar a Israel, hice un año en la Universidad de Buenos Aires y decidí después ir a estudiar mi carrera universitaria de Israel. En ese momento estudié Relaciones Internacionales y la universidad que ofrecía la carrera con el mejor nivel académico en Israel era la Universidad de Jerusalén, que en ese momento era una universidad muy prestigiosa, muy importante y sigue siendo una universidad muy prestigiosa y muy importante. Lo que pasó en los últimos años es que Israel desarrolló toda una industria que tiene que ver con la alta tecnología y la investigación que se focalizó en la zona de Tel Aviv. Y lo que pasó entonces es que los muchachos que hoy en día quieren entrar a las universidades quieren ir a estudiar a Tel Aviv porque Tel Aviv es donde está el motor de estas industrias, por un lado, y por otro lado porque Jerusalén y Tel Aviv crecieron en forma muy despareja en cuanto a su relación con el mundo secular y el mundo religioso. Jerusalén se convirtió en una ciudad mucho más religiosa, donde se observan mucho más las costumbres y las tradiciones, y por ejemplo el sábado prácticamente la ciudad está cerrada, y a diferencia de eso Tel Aviv se convirtió en una ciudad muy occidental, muy moderna, donde quizás el viernes a la noche es el día de mayor actividad de ocio y cultural para salir, con lo cual los muchachos que salen a los 22, 23 años del ejército y entran a la universidad, si no son religiosos, buscan esta vida mucho más secular, mucho más abierta. Y eso permitió que de repente a la Universidad de Tel Aviv llegue un pool de estudiantes mucho más preparado, mucho más, podría decir, más interesado en cursar materias que tienen que ver con la innovación y la tecnología. Sí, sin embargo, yo recuerdo que cuando estuvimos juntos en Jerusalén, tú y yo y el grupo de periodistas que andaba con nosotros, cuando pasamos frente a las instalaciones de la Universidad Hebrea de Jerusalén, tú dijiste con mucho orgullo, ahí estudié yo. Sigo siendo orgulloso de ser egresado de la Universidad de Jerusalén. Hoy en día la Universidad de Tel Aviv es la universidad más grande de Israel, tiene casi 30.000 alumnos entre sus títulos de bachillerato y sus Creo posgrados. que más de 30.000, leí por ahí que más de 30.000. 30.000 alumnos, es más o menos el número que se maneja. Una universidad que es número 1 hoy en Israel, según los últimos rankings a nivel internacional, y una universidad que apuesta mucho a lo que es la innovación y la tecnología, y eso es quizás la característica más importante de la Universidad de Tel Aviv, posicionada hoy a nivel mundial como una de las mejores en lo que es en emprendedurismo, en lo que es innovación, en lo que es tecnología. Ya vamos a hablar con de un eso, campus ya maravilloso. vamos a hablar de eso, realmente. que es muy interesante, pero primero quiero que nos explique si es una universidad pública o privada o es híbrida, es mixta. ¿Cuál es el estatus? Es una excelente pregunta. Las universidades más grandes de Israel, que son el Technion, la Universidad de Haifa, la Universidad de Tel Aviv, la Universidad de Jerusalén, la Universidad de Beersheba, el Instituto Weizmann, tienen un sistema donde reciben subsidios del Estado para de alguna manera afrontar el costo de los salarios y de la educación, pero donde el alumno paga una cuota relativamente muy baja para lo que es el nivel de ingreso de Israel, y donde todas reciben exactamente la misma cantidad de dinero por cada profesor y donde los alumnos pagan exactamente la misma cuota. La gran parte del costo está de alguna forma absorbida por el Estado, menos lo que tiene que ver con la construcción y la edificación y la investigación. Todo eso está en manos de donantes privados, que son los que financian y acompañan este proceso de crecimiento de la universidad. Yo siempre digo que sin recursos la Universidad de Tel Aviv no podría estar hoy en el lugar donde está, y sin embargo, a pesar de tener recursos mucho más reducidos, está en algunos índices compitiendo con las universidades más grandes del mundo, inclusive de los Estados Unidos, que tienen billones de dólares en endowment, que tienen una cantidad de egresados enormes que contribuyen financieramente con la universidad y que poseen recursos de las cuotas de las matrículas que son 3 o 4 veces más altos que la Universidad de Tel Aviv. A pesar de esto, la Universidad de Tel Aviv compite en rankings a los mejores niveles con resultados excelentes a nivel internacional. Ahora, tú eres el director de la Universidad de Tel Aviv para el mundo hispano, ¿no? Para América Latina, España y Portugal, exactamente. Nosotros tenemos una red.
Cuéntanos qué haces, cuál es tu trabajo. Exacto, perfecto. Nosotros tenemos una red de asociaciones de amigos de la Universidad de Tel Aviv a lo largo del mundo, desde Australia, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, España, Portugal, y lo que yo hago es trabajar con estas asociaciones de amigos para fortalecer el intercambio entre estas asociaciones y los países locales y la Universidad de Tel Aviv. ¿Qué quiere decir? Promover un intercambio mucho más activo de alumnos, un intercambio mucho más constante de profesores que puedan ir de una universidad a otra y generar proyectos de investigación conjunto. Hoy es clarísimo que se necesita de una cooperación internacional mucho más importante que la que existía en el pasado para llegar a resultados positivos, y hoy se entiende sobre todo que la internacionalización de la universidad es un factor clave en el desarrollo positivo y en y cómo se refleja esta universidad en los rankings universitarios a nivel mundial. La Universidad de Tel Aviv hace unos años decidió nombrar un vicepresidente, que en este caso es una mujer, para que se dedique exclusivamente de lo que es la internacionalización de la Universidad de Tel Aviv. ¿Cómo se llama ella? ¿Te acuerdas el nombre de ella? ¿Perdón? El nombre de la señora. Sí, Milet Shamir. Y claramente la función es que vengan más alumnos del exterior a estudiar a la universidad, que vayan más alumnos de Tel Aviv a estudiar afuera y que haya mucha más cooperación en el campo de la investigación entre las universidades. Eso es muy interesante lo que estás diciendo, porque me gustaría preguntarte, ¿cómo es el asunto del ingreso para los estudiantes locales, los estudiantes que están en Israel, que están en Tel Aviv y sus alrededores, para los estudiantes foráneos, ¿no? Los estudiantes de otros países y de otras regiones? Y si es necesario, es una condición inevitable o no es así, que el estudiante sea judío. Bueno, vamos por partes. Primero, toda la propuesta académica de la Universidad de Tel Aviv obviamente es en hebreo, que es el idioma local que se estudia en Israel. Para el estudiante que va a estudiar en hebreo, ¿sí?, que es el estudiante local, o un estudiante que viene de afuera pero que tiene dominio del idioma hebreo, tendrá que dar los exámenes para acreditarlo, existe un proceso donde hay dos componentes. El primero es el promedio del bachillerato, de la escuela secundaria, de las notas con las que viene el alumno, que sería el GPA a nivel de Estados Unidos. Son muy exigentes en eso, ¿no? ¿Perdón? Son muy exigentes en eso, ¿no? Muy exigentes. Y varía por carrera, o sea, cada carrera universitaria exige otro mínimo de GPA y otro mínimo del examen psicométrico. El examen psicométrico sería lo similar a un SAT o un ACT, los exámenes que se utilizan para ingresar a las universidades en Estados Unidos. Dinos, por favor, antes de continuar, ¿cuáles son las características de cada uno de esos exámenes? De los exámenes. ¿Es del GPA, del psicométrico? Bueno, el examen psicométrico que se toma es un examen que está compuesto por distintas partes, que incluye lógica, matemática, cultura general, que se puede dar en cualquier parte del mundo, que se puede dar en varios idiomas, que se da online y el resultado se envía a Israel. Es un examen que se hace exclusivamente para las universidades en Israel, que se desarrolla y se envía al exterior y sirve para cualquier universidad. Con lo cual, los parámetros de entrada son los mismos de ingreso para todas las universidades israelíes. Cada facultad, para cada carrera en particular, va a decidir el mínimo que yo exijo para ingresar por la cantidad de vacantes que tengo, es tanto de promedio del secundario y tanto de la nota del examen psicométrico. Y la combinación de esos números va a determinar si el estudiante ingresa o no ingresa, ¿sí? Un sistema muy transparente, donde no existen otras consideraciones. Aquí en Estados Unidos existe una consideración que tiene que ver con un ensayo que tiene que escribir el alumno y no es algo matemático que se promedian los dos números y que depende de eso se entra o no. Hay muchas consideraciones, un sistema bastante opaco de ingreso por ser... o sea que ya está descartado el favoritismo. Está descartado el favoritismo y claramente apunta a la excelencia educativa, ¿sí? El que realmente se merece por sus méritos académicos entrar, entra. ¿Sí? Y después vendrán otro tipo de consideraciones económicas, se necesita una ayuda del Estado, necesita financiamiento, necesita una beca de las propias universidades. En el caso de la Universidad de Tel Aviv, la Universidad de Tel Aviv tiene un fondo de becas muy generoso, en muchos casos donde colabora gente de todo el mundo que quiere ayudar al financiamiento de alumnos que van a estudiar y le permiten a un alumno prácticamente ingresar a estudiar y no pagar absolutamente nada si es que demuestra la necesidad académica, pero la necesidad financiera, pero sobre todo demuestra la capacidad intelectual para entrar a la universidad. Esto es en cuanto a las materias que se van a estudiar en hebreo. Ahora, la Universidad de Tel Aviv tiene una propuesta académica en inglés también, para gente del exterior que viene a estudiar toda una carrera universitaria
que a propósito las carreras universitarias duran 3 años. Y pueden hacer toda la carrera en inglés. Se puede hacer toda la carrera en inglés. Obviamente son muchas menos opciones que las que existen en hebreo. ¿Sí? En hebreo existen todas las carreras en hebreo para estudiar. En inglés hay una cantidad más limitada de carreras que se pueden hacer. Más o menos te acuerdas cuáles son las que existen en inglés. Lo que pasa es que en inglés, hablando de un primer título, lo que se hace en Israel es estudian 2 grandes ramas, igual que en Estados Unidos. Un bachillerato en ciencias sociales, un bachillerato en ciencias humanas, un bachillerato en ciencias naturales. Dentro de esos 3 bachilleratos uno puede elegir. Si vas a estudiar el bachillerato de humanidades, elegirás materias que tienen que ver con historia, con idioma, con cultura, con arqueología. Si vas a estudiar el bachillerato que tiene que ver con ciencias naturales, te inclinarás a la química, a la física, a la biología. Entonces vas armando, según tu interés, tu programa prácticamente a medida de tus intereses. Lo que sí hay en forma concreta y concisa son los estudios de maestría, que son estudios que duran 1 año en muchas carreras y que están pensados para alumnos que vienen del exterior, que no hablan hebreo, que tienen que demostrar conocimientos del idioma inglés, porque están realizados en inglés, y esas maestrías están pensadas para que un alumno venga del exterior, curse 1 año y regrese a su país de origen para llevar ese conocimiento. Y ahí, Alexis, es donde yo veo una excelente oportunidad para los alumnos en general de Hispanoamérica para poder participar y beneficiarse de esta experiencia. ¿Por qué? Porque el nivel educativo, el nivel científico, pero sobre todo la infraestructura que uno tiene cuando va a estudiar a la Universidad de Tel Aviv es de las más avanzadas del mundo. Como a mí me gusta decir, la Universidad de Tel Aviv no utilizamos solamente la tecnología más avanzada, sino que generamos la tecnología más avanzada. Sí, la Universidad de Tel Aviv es pionera en generación de tecnología. Por ejemplo, el satélite israelí que se lanzó y que da vuelta y que orbita en el espacio fue construido en la Universidad de Tel Aviv. En la Universidad de Tel Aviv hay un telescopio que es uno de los más modernos que existe hoy en Israel y hay un desarrollo de un sistema de física cuántica por el cual se va a generar una red de conexiones que va a ser imposible de hackear, que va a ser toda a través del espacio. O sea, cuando lo trataron de explicar a mí lo que era la física cuántica, yo les dije, miren, a mí me cuesta entender la física tradicional. Les pido no vayamos a la explicación de la física cuántica porque no vamos a llegar a ningún lado. Realmente estamos hablando de una cosa avanzada a niveles que realmente a mí, que vengo del área de las humanidades y las ciencias sociales, nos cuesta entender. Sí, porque el año pasado, es un avance sideral. Sideral. El año pasado tuve la chance de visitar el edificio que todavía se está construyendo para el Centro de Nanotecnología de la Universidad de Tel Aviv, que va a estar inaugurado el año que viene. Ese centro, cuando esté inaugurado, va a ser uno de los centros de tecnología, de nanotecnología. Vamos a explicarle un ratico a la gente qué es la nanotecnología. La nanotecnología es la utilización de micropartículas, micromoléculas, microsistemas, para desarrollar tecnologías modernas. Y tienen que ver con nanotecnología en la medicina, nanotecnología en la física, nanotecnología en la química, nanotecnología en la biología. Y en la universidad existían laboratorios que funcionaban de distintas facultades que se focalizaban en la nanotecnología. Este centro lo que hace es va a agrupar todos estos laboratorios y va a generar nuevas investigaciones en nanotecnología bajo un mismo techo. Lo impresionante de este centro, Alexis, es que cuando yo lo fui a conocer, de repente estoy caminando y de repente vamos caminando y veo que en el piso hay como canaletas. Y de repente seguimos caminando y se observa que en el piso hay como una parte que está hundida y otra que está sobresaliéndose. En el mismo material del cemento tiene como imperfecciones. Y le pregunto a la persona que se está haciendo el tour, ¿por qué es esto? Y nos dice, porque nosotros sabemos que la máquina que vamos a poner en ese lugar funciona mejor con una ventilación que viene desde el área de abajo o a una determinada altura arriba de la altura del piso, con lo cual ya estamos construyendo en el edificio teniendo en cuenta la optimización de la aparatología que estamos comprando. O sea, es una sofisticación de la tecnología. Impresionante, impresionante. Y eso va a posicionar, ese centro va a posicionar a la Universidad de Tel Aviv como uno de los 5 centros de nanotecnología más grandes del mundo. Y acá viene esto maravilloso, ¿no? Pensar que una universidad que se crea en los años 50, es una universidad muy, muy joven, una universidad que tiene solo 30.000
alumnos, que es muy pequeño a los niveles de las grandes universidades del mundo, se posiciona en nanotecnología, que es el futuro entre las 5 más importantes del mundo. Realmente yo creo que eso es el reflejo de alguna manera de lo que es hoy el Estado de Israel, ¿no? Un país que no ha descansado y que invierte constantemente en la educación como forma de superación. Juan, fíjate tú, Juan Dirsi, director de la Universidad de Tel Aviv, Israel. Juan, te interrumpí para hacerte una pregunta concreta, específica. ¿Cómo se benefician los muchachos de Miami, por ejemplo, porque estamos aquí en el condado de Dade, Broward y todos estos condados aledaños, cómo se benefician de la Universidad de Tel Aviv? ¿Cómo podrían ingresar? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuáles son las exigencias académicas y económicas que se le van a hacer? Excelente pregunta, y vuelvo un poco a tu pregunta anterior, ¿quién puede estudiar si tienen que ser judíos o no judíos? La Universidad de Tel Aviv, como todas las instituciones en el Estado de Israel, están abiertas a todos, más allá de su origen étnico, religión, nacionalidad, con lo cual cualquier alumno de cualquier parte del mundo puede aplicar a la universidad en Israel. Lo que tiene que demostrar, como decía antes, es el conocimiento académico que se demuestra a través de las notas de su bachillerato, de su primer título, si es que va a estudiar una maestría o un posgrado, y por otro lado, el conocimiento del idioma específico en el cual va a cursar. Si va a cursar en inglés, tiene que demostrar el conocimiento del idioma inglés. Si va a cursar en hebreo, tiene que demostrar el conocimiento del idioma hebreo. Un muchacho que vive en Miami o que vive en cualquier país de Latinoamérica o de Hispanoamérica, lo mejor que puede hacer y lo más fácil es entrar a la página web de la Universidad de Tel Aviv, TAU, T-A-U, directamente Tel Aviv University. Entran en la página, están todas las carreras que se pueden estudiar en inglés, los requisitos, los programas, las fechas, la forma en que se califica. Y es más, tenemos un consejero académico en español para los muchachos que hablan en español, que directamente toman en contacto por él. Él los contacta a través de email o WhatsApp o llamadas telefónicas y los ayuda a todo el proceso de la aplicación y los orienta. Y voy a ser muy específico en compartir contigo un caso que realizamos este año en Panamá, donde a través de la Asociación de Amigos Panameños de la Universidad de Tel Aviv salimos con una propuesta totalmente original y novedosa y lanzamos un concurso para una maestría. Y lo que propusimos fue cualquier muchacho panameño o residente en Panamá que presente una propuesta sobre el tema del medio ambiente. El tema del medio ambiente es un tema crítico hoy para Panamá, así como para otros países. Cualquier propuesta de medio ambiente presentada por un muchacho panameño que sea relevante y que esté evaluada por un jurado, tanto en Panamá como en la Universidad de Tel Aviv, la mejor propuesta se va a hacer acreedora de una maestría totalmente gratuita para ir a estudiar a la Universidad de Tel Aviv, una maestría en temas de medio ambiente. Algo que realmente fue fabuloso. Hubo varias propuestas, dentro de esas propuestas se eligieron los 5 finalistas y de ahí se seleccionó a una muchacha que es la que ganó el concurso y que está viajando en octubre a la Universidad de Tel Aviv con el pasaje pago, con la cuota educativa paga y con los dormitorios académicos pagos. Con lo cual, esta muchacha se va durante un año entero a perfeccionar a Israel con una sola condición: tiene que regresar a Panamá para traer ese conocimiento a Panamá y para compartirlo con el país y con las instituciones que trabajan en temas del medio ambiente. Bueno, eso es una buena noticia, porque Panamá es un país que la naturaleza está muy amenazada, sobre todo la selva del Darién, con tanta gente atravesando la selva del Darién en busca del sueño americano. Pero fíjate tú, eso es muy interesante lo que acabas de decir. Pero te voy a hacer una pregunta un poquito extraña, desafiante. ¿Los jóvenes palestinos pueden acceder a los servicios de la Universidad de Tel Aviv? Bueno, excelente pregunta. Primero hay que diferenciar en lo que es un joven palestino y lo que es un joven árabe israelí. Los árabes israelíes son la población que se queda a vivir en el Estado de Israel luego de la guerra del 48, que son ciudadanos israelíes que representan el 20% y que son parte activa en la sociedad israelí y que estudian en todas las... Y hasta tienen representación en el Parlamento, ¿no? No solo representación en el Parlamento, sino que en las universidades tú vas, caminas y está lleno de muchachos árabes israelíes. Y hay materias como por ejemplo
farmacia, el estudio de la farmacia o dentistas, donde el porcentaje de árabes israelíes es muchísimo más alto que el 20% que representan en la población en general. En la Universidad de Tel Aviv, en este momento, el decano de la Facultad de Ciencias de las Vidas es un señor árabe israelí que llega a su puesto de decano por su certificación académica, por su desempeño laboral durante los últimos años. Con lo cual, un muchacho árabe israelí entra por las mismas condiciones de la que entra cualquier otro muchacho que aplica a la universidad. Como dijimos antes, su condición académica que se refleja en las notas del estudio secundario y sus resultados del examen. Un muchacho palestino podría aplicar tranquilamente. No sé si tendría el nivel de hebreo para estudiar, porque en la autoridad palestina no se estudia hebreo, los muchachos no saben hablar hebreo, pero podría estudiar tranquilamente como cualquier muchacho extranjero que aplique, que le interesaría estudiar un programa en inglés. Lo que sí hay que entender, Alexis, es la diversidad que existe en la Universidad de Tel Aviv. Uno camina por el campus de la Universidad de Tel Aviv y te encuentras con alumnos prácticamente de todo el mundo. Alumnos que vienen a estudiar porque entienden el beneficio académico de tener una experiencia en lo que es hoy una de las universidades más avanzadas del mundo. Sí, y es lamentable, fíjense ustedes, queridas amigas y amigos, que los muchachos palestinos no puedan tener acceso a ese tipo de educación tan elevada, tan competitiva, tan de vanguardia, precisamente porque los autoritarios que los dirigen, en la autoridad palestina. En la autoridad palestina y en el grupo de Gaza, lo que les hacen es sembrar odio y desconfianza a ese tipo de educación. Ojalá algún día ellos entiendan que lo que realmente los puede ayudar a dar un gran salto hacia adelante es la alianza con la democracia israelita. Y te quiero hacer una pregunta, mi querido Juan Dirce, director de la Universidad de Tel Aviv. Esta pregunta un poco para cerrar. Nos quedan 2 minutos. Menciónanos algunos grandes hallazgos de la Universidad de Tel Aviv. Bueno, claramente la universidad, lo que a mí me impresionó y me dejó realmente totalmente anonadado, fue cuando el año pasado tuve la oportunidad de ver cómo en una impresora en 3D se imprimía un corazón de conejo que se hacía desde el mismo ADN del conejito. Se le había sacado al conejo la información genética de su ADN, con eso se imprime este corazón 3D, que luego se instala en el mismo conejito, se implanta el conejo y se evita cualquier posibilidad de rechazo. ¿Por qué? Porque el corazón tiene la misma carga genética que el conejo, con lo cual el día en que se pueda hacer en humanos, si piensas tú tienes que hacerte un trasplante de hígado, un trasplante de páncreas, y se hace y se imprime con el mismo ADN de tu cuerpo, no lo puedes rechazar. No hay listas de espera, no hay que esperar que haya un donante para que te dé ese órgano. Directamente se imprimiría con tu propia información genética. Bueno, un gran avance para la humanidad y para los conejos. Muchísimas gracias a Juan Dirce, director de la Universidad de Tel Aviv, y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos.